Hola, muy buenos días. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Carla Hont, que es nutricionista, si lo digo bien, y ella pues nos explica un poco con qué podemos mejorar nuestros síntomas, qué tenemos que comer para mejorar nuestros síntomas que tenemos en nuestra enfermedad y simplemente para mantener la alimentación sana y tener una vida buena. Yo siempre he dicho que la dieta mediterránea es lo mejor remedio, pero me parece que hay muchas más cosas. Entonces, Carla, por favor, explícanos de tu experiencia y a ver qué es lo que podemos hacer para que mejoramos nuestra calidad de vida. Perfecto. Buenos días, Peter, Fernando. Es un placer estar aquí. A ver, bueno, en primer lugar, decir que, como ya bien sabéis, principalmente son como 4 patologías agrupadas en las neoplasias mieloproliferativas, con lo cual lo que sí que yo me he encontrado es que no hay un único abordaje para las 4. Cada una tiene unos, no, a veces no diríamos síntomas, pero sí que a nivel nutricional o a nivel de analítica son muy diferentes las respuestas. Entonces, no hay algo global para las 4, pero sí que una por una o síntoma por síntoma sí que podemos hacer un abordaje a nivel dietético. A ver, un Entonces, momento, ¿cuál es la cuarta para ti? la Dime las cuarta, 4. Dime a las ver, 4. la leucemia amiloide crónica, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y luego la trombocitemia primaria. Ahí es lo que yo he encontrado que estas 4 forman parte de las neoplasias mieloproliferativas. Fernando, la primera también está dentro de la MPN. Sí, bueno, la leucemia crónica podría entrar dentro de las EMPN. Sí. No es de las más frecuentes, evidentemente, como ha dicho Carla, las principales, sí. son las otras 3, y en un momento dado hay una cuarta que suele ser una progresión, que es la leucemia mieloide. Entonces, sí podría entrar dentro de las neoplasias mieloproliferativas, pero no es la que generalmente nosotros como asociación solemos tratar. No hay problema tampoco. Vale. No, era para aclararlo, ¿no? Porque hay pacientes que se preguntan, bueno, siempre hablamos de 3 porque ahora hablamos de 4, ¿no? Exactamente. A ver, piensa, es lo que comentamos hace tiempo, ¿no? Que yo esto cuando lo estudié ni siquiera entraban dentro de neoplasias, se estudiaban de forma, con lo cual que al principio me chocó el título genérico y dije, uy, pero si esto a mí no me suena. Luego cuando vi esos 3 nombres dije, sí, esto lo conozco. Entonces, quizás en última instancia, aunque sea una derivación de alguna de las 3, han decidido meterla ahí dentro como una cuarta. Sí. Esto es muy... Sí. No hay ningún problema. Está perfecto. No, pero tampoco te preocupes porque, como te decía, que no hay nada genérico, todo va o por grupos o por síntomas, no hay ningún problema. Entonces yo aquí sí que es verdad que la parte buena es que tú miras por ejemplo, con policitemia, ¿no? Que están como las 3 series celulares, los glóbulos blancos, los rojos y las plaquetas, están altos. El manejo dietético es distinto que, por ejemplo, con una mielofibrosis que en general tienden a estar los glóbulos rojos bajos, con lo cual hay una anemia. Entonces, cuando la pregunta más frecuente que he visto es la del hierro, es diferente la respuesta para una que para otra. Y, por ejemplo, la hacían genérica, ¿no? A veces. Entonces, por eso digo, no, ahora podemos entrar un poquito más en detalle. Por ejemplo, no es lo mismo si yo tengo las plaquetas bajas que las plaquetas altas. A nivel alimentario, coagular o descoagular, hay unos alimentos u otros alimentos. Entonces, así, a grosso modo, si miramos, por ejemplo, lo que yo he visto vuestras inquietudes, lo que más preguntan es si hay un tratamiento nutricional que disminuya la sintomatología o la progresión de la patología. Verdades. A nivel de evidencia científica, lo único que se ha estudiado y tiene resultados satisfactorios es la dieta mediterránea. Hay 2 estudios que están en marcha, bueno, uno está en marcha aún, faltan las últimas conclusiones, y el otro que era el estudio Ática, que este también ya concluyó, que sí, que la dieta mediterránea mejoraba la progresión de los síntomas y la salud de estos pacientes. Luego, ya más adelante, el estudio que se llama
creo que se llama The Nutrient Study, que este está aún por concluir, que es el que te comenté que hemos escrito los autores, a ver si nos podían anticipar un poquito más. Este también valora muy satisfactoriamente la progresión de lo que sería, frena la progresión de la inflamación crónica, que también va muy asociada a la inflamación, ya van pues las artralgias, los dolores y otros síntomas que habíamos comentado. Y también ya se moja un poquito en suplementos, que en suplementos no hay ningún estudio. Cuando digo estudios me refiero publicados en PubMed, que es donde está todo lo que tiene evidencia científica avalada y que está publicado en revistas científicas, no me refiero a webs. Entonces ahí ya se meten con un par de complementos que sí que podríamos hablar. Entonces, claro, también veo que me preguntan, yo os digo un poco, os pongo en contexto, por alimentos beneficiosos y alimentos perjudiciales. Vuelvo a hacer la misma, la misma incisión, no generalizar, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, sí que yo diría, a grosso modo, alimentos perjudiciales, como hay una tendencia inflamatoria, lo que no es aconsejable son todos esos alimentos que tienen carácter inflamatorio. ¿Qué tiene carácter inflamatorio? Pues las grasas saturadas y las carnes rojas. Las carnes rojas aumentan, ya léase vísceras, por ejemplo, y embutidos, carnes procesadas. Todo esto aumenta los niveles de homocisteína en el cuerpo y la homocisteína es inflamatoria, con lo cual esto no interesa. Y luego, además, como grasas saturadas, tenemos la parte grasa de los lácteos, las natas, los quesos, incluso otros derivados, ¿no?, que se pueden hacer a través de la parte de la fracción grasa del lácteo. Luego, por otra parte, si eso es lo que hay que evitar, a grosso modo, lo que hay que aumentar es lo que es antiinflamatorio. Y antiinflamatorio tenemos las otras grasas, los ácidos grasos poliinsaturados, todo lo que es en la familia del omega 3, del omega 6 y del omega 9. Salvo el 3 y el 6, que nuestro cuerpo no puede producirlos, estos tenemos que ingerirlos de forma exógena, con lo cual, fácil, el omega 3 se encontraría en nueces, se encontraría en lino, se encontraría en chía, se encontraría en pescados azules. Aquí ya entraríamos también en otros estudios que dicen que el omega 3 de origen animal, es decir, pescado azul, está más biodisponible, es decir, el cuerpo lo reconoce mejor y tiene más función biológica que no el omega 3 de origen vegetal, pero esto no es una opinión mía, se está investigando, igual como antaño se metía en el mismo saco el hierro de la carne que el hierro de las lentejas, por así decirlo, y se vio que químicamente no funcionaban igual, aunque fueran hierro. Entonces, aparte de los ácidos grasos poliinsaturados, que serían estos para el omega 3, para el omega 6 tendríamos los frutos secos, sobre todo avellana, almendra, incluso el aceite de onagra, y estos nos quedaría el omega 9, que este es muy fácil, es el aceite de oliva virgen extra de toda la vida, con lo cual este no hay ningún problema para encontrarlo. Esto por un lado. Luego, ¿qué es también muy antiinflamatorio o ayuda sobre todo a la regulación de las rutas inflamatorias del cuerpo, proinflamatorias que se dicen? Los vegetales crudos, es decir, aquello que a mí me aporte vitaminas, antioxidantes y otras sustancias un poquito más pequeñitas o que a veces no se hablan tanto, como sean los flavonoides, por ejemplo. Entonces, esto es muy importante, porque no es lo mismo algo que tenga mucha vitamina C de forma cocida que de forma cruda. Entonces es muy importante remarcar el tema de que esté crudo. El ácido fólico, que está de una forma muy presente en las hojas verdes, si las cocemos se pierde su función, con lo cual no es lo mismo una ensalada con espinacas que unas espinacas salteadas, en el cual ya pues se ha desnaturalizado prácticamente este tipo de sustancias. Y luego también lo que he encontrado es que los estudios que os comentaba, el que ya se metía en tema de suplementos, para mi sorpresa son suplementos, no es que busquen suplementos, son aminoácidos. Han descubierto que, por ejemplo, la N-acetilcisteína o determinados aminoácidos ayudan bastante a la progresión, a frenar esta progresión, incluso al manejo de los síntomas. Claro, este tipo de aminoácidos actualmente se encuentran en la proteína animal, no se encontrarían en el mundo vegetal, con lo cual, desde mi punto de vista, si lo que la evidencia está hablando de aminoácidos, una dieta vegana que no incluye ese tipo de aminoácidos, quizás no sería la más interesante para este tipo de patologías. Viendo por dónde van los estudios, ¿de acuerdo? Que no tiene nada que ver, ¿de acuerdo? Lo que me han preguntado de la dieta keto, que la dieta keto no tiene nada de carbohidrato,
Esta, por ejemplo, no hay nada a favor con esta dieta ni con el ayuno intermitente, porque si nos basamos en que si el sistema inmune, que esto repito, en unas está más alto y en otras está más bajo, el sistema inmune está hiperproduciendo, interesa que haya mucho más antioxidante, porque el sistema inmune utiliza muchas reacciones redox, con lo cual hay que dar mucho más antioxidante y esto es vegetal crudo. Entonces, esto es un poquito lo que yo puedo generalizar, ¿de acuerdo? Ahora ya entraríamos un poquito más en el detalle, que es cuando me preguntaban, anemia, pues anemia se da solamente en uno de los casos y en cambio en policitemia se tienen que hacer según el tipo de, si está muy alta la serie roja, las famosas flebotomías, es decir, perder un poquito de sangre para no generar tanto glóbulo rojo. Entonces, ahí no interesaría hierro. Por ejemplo, en este tipo de enfermedad no interesaría que la dieta fuera alta en hierro. En cambio, si estamos en una rama más anémica, sí que interesaría, pero no solo hierro, interesaría hierro, B12 y vitamina C. Con este trío es como remontamos los glóbulos rojos. Sin los tres no es correcta la producción a nivel hematopoyético, con lo cual ahí interesaría dar estos tres nutrientes, no focalizarnos solo en el hierro. Siempre que tomemos hierro, la vitamina C. Y la vitamina C, el ácido fólico y la B12. ¿Y la B12 dónde se encuentra? En proteínas de origen animal. Volvemos a lo mismo. Por eso, y el hierro de mayor biodisponibilidad en proteínas de origen animal. Es un poquito lo que yo he ido leyendo, repito, no tengo ningún interés en un tipo de dieta u otro. Entonces, respecto al hierro, que me han hecho la pregunta, si era necesario, ¿qué ocurre con las sartenes de hierro? Esto me ha chocado, pero es verdad que ahora están un poquito más de moda por el tema de que el teflón se ha visto que sí puede ser, el teflón es esa capa antiadherente de las sartenes que sí puede resultar cancerígeno, etcétera. Yo lo único que he encontrado al respecto es lo de siempre. Este tipo de sartenes tienen que estar en muy buen estado y tienen que ser de calidad y tener lo que se llama un buen curado, ¿de acuerdo? Estar bien curadas, que es para un tratamiento que se le hace a ese tipo de hierro. Están muy bien estas sartenes, pero repito, típica sartén de las abuelas, pues no, esas no. Igual que la típica sartén que ya se pega, ya se tiene que tirar, el teflón ya está expuesto. Pero no, no es significativo el hierro de una sartén. Simplemente en materiales que vayan a estar expuestos a altas temperaturas tienen que estar en muy buen estado. Nada de alargar. Lo mismo con las tablas de cortar y con otros utensilios de cocina. Entonces, ¿qué más me han preguntado? Esto por un lado. En tipos de dieta, me han preguntado por 4 tipos de dieta, que es la dieta mediterránea. Esta, repito, que la avalan 2 estudios, uno de la Clínica Mayo y otro el Attica Studio, en el cual sí han demostrado que disminuye la progresión de los síntomas. La dieta mediterránea, recordemos que tiene carbohidratos, la dieta mediterránea tiene legumbres, que son las grandes olvidadas, tiene proteína de origen animal, pero sobre todo pescados, un poquito de carne de ave, tiene huevos, tiene mucha verdura y tiene mucha ensalada y mucha fruta. Eso es la dieta mediterránea, aparte de los frutos secos y todo, como con la grasa de cocción, aceite de oliva virgen extra. Esas son las premisas de la dieta mediterránea, con lo cual esto es lo que mejor funciona. ¿Pero por qué? Porque ya se probó anteriormente como dieta antiinflamatoria, así que deduzco que la relación que han encontrado es esta. Me preguntaban por ayuno intermitente, no hay evidencia al respecto, con lo cual no puedo decir nada. Yo personalmente creo que el ayuno intermitente para este tipo de patologías no lo aconsejaría, especialmente si cursan con cansancio y fatiga, porque todas las horas, de hecho, me decían no comer nada entre las 8 de la tarde y las 10 de la mañana, u otra variedad. A ver, no es una salvajada, de 8 a 10 hay gente que duerme, muy afortunados que duermen tanto, pero yo no me privaría voluntariamente. Es decir, si yo me levanto a las 7, tengo el azúcar bajo, estoy cansado o me levanto con especial fatiga, no forzaría el no ingerir nada hasta las 10 de la mañana. Yo no soy muy fan de todo lo que curse con este tipo de cansancio, de hacer ayuno intermitente. Luego también me han preguntado por la dieta keto. La dieta keto excluye todo tipo de carbohidrato. Tampoco lo aconsejaría porque volvemos a lo mismo. A ver, la dieta keto tiene matices. Sí que es verdad que en tema oncológico interesan dietas de bajo índice glucémico, es decir, que no sean ricas en azúcares
que aumenten fácilmente la insulina o las leucemias. Creo que no tiene nada que ver, es decir, no es lo mismo, como te lo diría, tomarme un rosquillas que tomar una pasta integral. No tiene nada que ver. Unas rosquillas azucaradas incrementarán rápidamente mi azúcar en sangre, eso es un pico, la insulina subirá, estas son cosas que en general repetidas sí que tienen carácter inflamatorio. En cambio, un hidrato de carbono de lenta absorción no tiene ese carácter inflamatorio. Es más, ayuda a que la energía se distribuya de una forma más paulatina y el cuerpo pueda gestionarla mejor. Por eso digo, mediterránea bien, pero irnos al nivel keto, que es exclusión total, tampoco. No todo el mundo reacciona bien a la acetosis, que es lo que induce este tipo de dieta por la falta de carbohidrato. Por otro lado, la dieta keto favorece ampliamente la pérdida de peso y uno de los síntomas que hay es la pérdida de peso. Tampoco sería interesante, si un paciente tiene pérdida de peso, hacer este tipo de dieta. También es verdad, aquí no lo ha preguntado nadie, pero por lo que yo he leído, sí que es verdad que se pierde peso con esta enfermedad, pero también hay mucha gente que tiene un sobrepeso elevado y han mejorado los síntomas perdiendo peso. Claro, recordemos que un sobrepeso elevado o una obesidad es ya de por sí, digamos, una condición inflamatoria para el cuerpo, con lo cual la pérdida de peso siempre se agradece en el manejo de estas enfermedades. Simplemente es la contrapartida, que me ha chocado, que hay mucha gente con esto, pero también hay mucha gente perdiendo peso por culpa de este tipo de patologías. Y luego también me han preguntado por la dieta antihistamínica de cara al picor, el prurito este generalizado, sobre todo después de altas temperaturas, vapor, calor, baños. La verdad que no tiene mucha relación, porque no es un prurito causado por una alergia realmente, con lo cual una dieta antihistamínica estaría solo indicado en personas que este prurito, que no es vuestro caso, fuera secundario a un tema alérgico, una dermatitis atópica, no le veo ningún tipo de relación. ¿Qué es lo que yo sí que aconsejaría para el prurito? En primer lugar, lo que habíamos comentado, una dieta antiinflamatoria. Algo muy similar, yo para el prurito haría el mismo protocolo que aplico en consulta con la psoriasis y la mejoría es espectacular, que es una dieta antiinflamatoria, basificante y protectora de los tejidos. Protectora de los tejidos quiere decir omega 6, por ejemplo, como el aceite de onagra, quiere decir disminuir los alimentos inflamatorios como las carnes rojas, las natas, las grasas saturadas y, sobre todo, alta en vitamina A y E, que son las que protegen los tejidos. Las vitaminas A se encuentran, es bastante fácil de encontrar. El betacaroteno, por ejemplo, en todo aquello que sea naranja, lo encontramos y es bastante protector también. Y luego la vitamina E, lo que os comentaba, es lo que le confiere este color al aceite de oliva, con lo cual también muy fácil, siempre y cuando sea en crudo, Al momento que ya usamos y lo cocemos o lo usamos como simplemente grasa de cocción, esta vitamina E pierde su eficacia. El chorrito en crudo al finalizar es muy, muy importante. Y de dietas no me han preguntado mucho más, la verdad, pero bueno, no está mal, son 4 tipos de dietas. Lo que creo que es la joya de la corona son los complementos alimentarios, ¿no? Que aquí sí que me han preguntado mucho. En primer lugar, como el cansancio es una de las cosas que más también percibís, el cansancio es tan característico, yo desde mi punto de vista y viendo que los estudios van hacia aminoácidos y no hacia otro tipo de sustancias, yo me plantearía probar una suplementación de tirosina o de taurina, que son 2 aminoácidos que se relacionan bastante con el ciclo de la energía del cuerpo, lo que sería el ciclo de Krebs también. Entonces, yo personalmente lo aconsejaría probar, sin más no. Repito que no todo el mundo lo vive de la misma manera. También, por otro lado, separan cansancio de inactividad. También este estudio recomendaba muchísimo, incluso es curioso, para la mejoría de la fatiga, la actividad física de forma regular, ¿no? Que esto a veces entiendo que la propia fatiga propicia que hagas menos actividad física, pero no, había mejoría con la actividad física y con el tema del prurito había mejoría con actividades como meditación o incluso un tipo de yoga que hay que es como más suave, ¿no? Porque hablaban mucho del tema del estrés. Claro, el estrés, igual que en la psoriasis, agrava mucho los síntomas de la piel, con lo cual
de hecho, han estudiado todos estos ejes, ¿eh? Me refiero, han desglosado, es súper completo. Cuando esté todo terminado, yo creo que valdrá mucho la pena que lo publiquéis o lo leáis, que es la parte, ellos en síntomas de las MPN tienen lo que es cognitivo, ¿no? ¿De acuerdo? Físico y emocional también. Entonces, hacen como distintos abordajes y luego dentro, obviamente, entra todo lo que es orgánico, es decir, las propias, la fisiopatología de la propia enfermedad. No quiere decir que todo sea emocional o, como dicen, o cognitivo, pero sí que hay mucho tema. Es que está muy bien, ya os lo pasaré. De hecho, está todo el cuadro que ellos han generado de cómo lo han distribuido. Vale mucho la pena. Y también, te digo, se probó con yoga y están todos los resultados correctamente marcados, me refiero, no es aquello de se cree, no, está todo medido. Entonces, también quiero decir que hay que explorar esta vía, no solo alimentaria, sino un poquito más de autocuidado, ¿no? De tener siempre todo lo que sería el buen manejo del estrés, evitar llegar sobre todo a picos emocionales que nos generen, estrés emocional, que es otro tipo de estrés, pero bueno, que yo para el cansancio, repito, lo de la tirosina y la taurina sería bueno probarlo. ¿Y dónde encontramos esta tirosina y taurina? Esto en cualquier tienda de dietética. No obstante, a ver, aquí habría que ver dentro de cada persona, de cada paciente, qué está tomando, si está con alguna medicación, si está con algún tratamiento, porque, por ejemplo, el famoso ajo negro o cualquier tipo de ajo, si estamos con un tratamiento inmunomodulador, no se aconseja en absoluto. Es decir, si yo estoy intentando por algún motivo reducir la serie blanca, todo lo que serían los leucocitos, y por otra parte estoy dando algo que estimula la producción de leucocitos, no es nada interesante. Por eso digo, yo ahora no me estoy metiendo en casos, estoy hablando de cosas así un poquito más genéricas, pero en tiendas de dietética, y yo aconsejaría poder ser la supervisión de un profesional, comentarlo con el médico o directamente ir a un nutricionista y que cuadre la dieta, porque claro, no es lo mismo alguien con sobrepeso, con peso bajo, inactivo, que hace deporte, que come bien, que come mal, que está suplementado hasta las cejas, que no toma ningún suplemento, medicado, no medicado, polimedicado. Claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De poco, de mucho? ¿En qué fase? En una fase incipiente, en una fase ya más crónica y desarrollada. Por eso yo generalizo cuando no debería, pero un poquito sí que es verdad que viendo por dónde van, sería algo a probar. Y, ya te digo, no todo el mundo responde igual. Hay laboratorios que tienen ya sus mezclas de tirosina y de taurina que están muy enfocadas al cansancio y a la fatiga. ¿De acuerdo? Luego, por otra parte, hay una pregunta... Perdona, tú dices que antes de tomar habría que hablar con el hematólogo, ¿no? A ver, yo sí, y claro, hablarlo pero con porque él, yo ¿no? no sé de qué paciente, es decir, si a mí se me planta alguien delante y me dice analítica y lo que está tomando, yo ya sé si es seguro o no lo que prescribo. Yo porque trabajo a nivel clínico, entonces yo me mojo y digo, mira, ¿esto te conviene o no te conviene? De hecho, en oncología es como lo hacemos, miramos a ver qué tipo de quimioterapia está, si está en descanso, si no, no es lo mismo para todo el mundo. Pero no es tan grave tampoco una tirosina o una taurina, pero yo lo probaría. Pero, repito, tanto con consejo del hematólogo o de quien nos esté llevando, porque no es que hay muchos niveles. La taurina, por ejemplo, también va muy bien como aminoácido que ayuda a detoxificar el hígado. Ostras, en caso de que tuviéramos una hepatomegalia, un hígado más agrandado, que también es común, por ejemplo, o que estemos ya en una fase que estemos con determinada medicación, que la medicación a veces dan quimioterapia suave para determinadas patologías de este tipo, yo ahí sí que no estaría dando de forma concomitante un aminoácido que ayuda a la detoxificación porque el profesional quiere que haya unos niveles en sangre de estas sustancias. O sea, yo no alteraría nunca el margen terapéutico de un tratamiento que se esté dando. Por eso digo, yo hablo de lo que aconsejaría, pero siempre y cuando pudiera tener acceso. En algunos casos, si los veo más complicados, directamente pregunto al profesional que está detrás y si lo ve bien, tiramos adelante y si no, pues no. Pero yo tampoco me lo tomaría a la torera. No lo habíamos hablado antes, pero para el bazo grande, ¿tú sabes si hay alguna nutrición que puede ir bien?
Para el... Debía haberlo dicho antes para que lo Sí, puedas mirar. la esplenomegalia la conozco, bueno, simple. Está la hepato y la esplenomegalia, que es típico de esta enfermedad. A ver, lo único que hay para el malestar abdominal, lo único que se me puede ocurrir para el malestar abdominal que producen cuando estos dos órganos agrandados sería tener el sistema digestivo en un estado óptimo. Es decir, evitar, por ejemplo, cuadros de estreñimiento, cuadros de muchos gases, de disbiosis, porque en el fondo el dolor que puede producir el tamaño de este órgano, si encima yo tengo los intestinos un poquito dilatados o tengo malas digestiones, yo aquí es lo único que te diría, tener el bioma, es decir, el microbioma del intestino a través de probióticos y a través de una dieta y una regularidad intestinal correcta, tenerlo en estado totalmente correcto. A nivel de bazo, es que no hay ningún nutriente que regule su tamaño, a nivel de hígado tampoco, solo que a nivel de hígado yo lo que os aconsejaría, por ejemplo, son alimentos coleréticos, que se llaman. Los alimentos coleréticos ayudan a que la bilis se vacíe y se limpie con más frecuencia, ¿no? Digamos, son productores, son estimuladores, perdón, del vaciado de bilis o de la producción de bilis por parte del hígado, con lo cual si el hígado lo tenemos un poquito en mejor funcionamiento, quizás de alguna manera sus molestias pueden ser más sutiles, pero a nivel de bazo, no hay, a nivel alimentario, repito, no hay un manejo posible con bazo agrandado. Otra cosa es si requiriéramos, como es donde maduran determinadas células, lo que hablábamos del hierro, de la vitamina B12, del fólico, que ahí sí que interesan, pero no incidirían nunca en el tamaño. Yo lo único que haría es, repito, asegurar que el confort intestinal sea máximo, porque sí que es verdad que a nivel de dolor es más sentido, tiene más inervaciones el sistema digestivo. Es decir, a veces, por ejemplo, tú puedes tener un bazo o un hígado agrandado y está irradiando dolor hacia un sistema digestivo que sí que tiene mucho más, o de hecho es el segundo en línea, tiene muchas más inervaciones y puede ser el que te esté generando ese dolor y tú piensas que es uno de los dos órganos. Es lo único que yo puedo aconsejar, pero a nivel alimentario no. Directamente para el tamaño del bazo, repito. Confort digestivo es lo único que puedo deciros. Vale, gracias. Entonces, una cosa que sí que quería mencionar para las artralgias, es decir, los dolores, dolor muscular o dolor óseo, hablan de colágeno. No tiene nada que ver, el colágeno no interviene a este nivel, es decir, el colágeno más bien se va a un tema articular y no está muy claro que pueda llegar a esa zona tampoco, porque es una zona que está muy poco irrigada, pero yo no tomaría colágeno porque es totalmente distinto. Lo que yo sí que tomaría, por ejemplo, para el tema del dolor es la cúrcuma, que esto sí que tiene evidencia científica, la curcumina de la cúrcuma es antiinflamatoria y también si queremos algo menos medicamentoso está el arpago. El arpagofito es una planta que se le llama, entre comillas, el ibuprofeno natural, que también tiene un carácter analgésico para este tipo de dolores. ¿Cómo es el nombre de la planta? Arpagofito, con H. Como cosa natural, me refiero, si queremos tirar por una vía más fitoterapéutica, es como un analgésico natural, por así decir. Vale, y aquí sí que para dolor, mi abordaje dietético sería la cúrcuma y un omega 3, que un omega 3 bueno siempre tiene mucho poder antiinflamatorio. En caso, ojo, porque en general la población española no llega al mínimo que hay que tomar de omega 3. Todo hay que analizarlo. Si somos una persona que lo controla súper bien, come mucho pescado azul, muchas nueces, se pone semillas en todas partes, lino, chía, molidas en frío además, que preservan la integridad del omega 3, pues no haría falta. Por eso digo, aquí hay que estudiarlo, Yo a veces me encuentro gente que no come pescado, pues directamente digo, pues sí, eres candidato. Es mi sugerencia. Entonces, a ver, ¿qué más tenemos? Vale, tema del ajo. Espera, que esto el tema del ajo, aquí hay una persona que hablaba de muchos suplementos, ¿no? Que tomaba muchos suplementos. A ver, de todo lo que toma, yo, por ejemplo, con el ajo, y esto sí que lo mencionan los laboratorios, dicen que en caso de que estemos intentando modular el sistema inmune, no es interesante, de hecho es contraproducente tomar ajo y derivados. Ajo alimentario, no.
Es decir, no tengo que controlar lo que es la familia Allium, no tengo que vigilar ni con la cebolla, ni con el ajo, ni con el puerro, ni con la chalota, puedo tomar lo que quiera. Ajos ya extractos de ajo más concentrados, yo no lo aconsejaría, siempre y cuando, pues por ejemplo, en una policitemia estamos hablando de que la serie blanca está alta. No interesa porque esto ayuda a que prolifere más la serie blanca. Esto se da sobre todo cuando la serie blanca, los leucocitos están bajos. Ahí sí que interesaría un complemento de ajo. Si no, yo no lo daría. Con lo cual, pues se decía, no es lo mismo para uno que para otro. En cuanto al jengibre y a la cúrcuma, sí que los veo muy interesantes porque, francamente, jengibre, cúrcuma y té verde, los tres tienen estudios publicados bien hechos, ¿de acuerdo? La cúrcuma tiene la curcumina, el jengibre tiene el gingerol y el té verde, que está muy estudiado, tiene la epigalocatequina 3-galato. Este tipo de catequina ha tenido muchos beneficios a nivel de, ¿cómo te lo diría? No de tratamiento, pero sí de coadyuvante en el tratamiento oncológico, porque ayuda mucho a regular estas células que a veces su proliferación se va un poquito de la línea que tocaría. Entonces, estos sí que tienen evidencia científica. Sobre el hibisco no he encontrado evidencia científica, con lo cual no puedo hablar. Y de la chía y la linaza, aquí es muy importante mencionar. A ver, si yo me como la semilla entera, lo más probable es que tal cual entre salga y tenga un efecto regulador intestinal estupendo. El omega 3 está encapsulado en el germen de la semilla, con lo cual ahí no estoy ingiriendo nada de omega 3. Pero estoy teniendo una regulación intestinal muy buena. Si yo quiero acceder al omega 3 de la chía o el lino, tengo que molerlo. No solo molerlo en frío. Es decir, si tengo la típica picadora que se calienta una barbaridad, ese omega 3, olvídate. Una vez molido, ¿de acuerdo? Porque esto lo explico constantemente en la consulta. Una vez molido, lo congelas. No congelará, no te preocupes, porque en el fondo es muy graso y fibroso. Pero estas semillas, si no queremos andarlas picando constantemente, cogemos, las picamos y rápidamente al congelador. Y de ahí sacamos siempre la cucharada sopera que queramos utilizar. ¿Por qué? Porque se degrada muy fácilmente el omega 3 con la temperatura y con el oxígeno. Y empieza lo que se llama la beta-oxidación de los ácidos grasos, con lo cual ese omega 3 enranciado no sirve de nada. Es más, no te diría que es perjudicial, pero un ácido graso que no está en buen estado sí que puede dar más problemas me refiero que el cuerpo no lo va a emplear de una forma beneficiosa. Entonces, para lino y chía, repito, moler sin que llegue a muy alta temperatura y almacenar a muy baja temperatura. Y otra cosa que tampoco estoy muy de acuerdo, que hay empresas, marcas que lo venden molido. Si lo venden molido y yo lo tengo con la bolsa medio abierta y en la alacena o en el armario de la cocina, especialmente en verano, es lo mismo, no sirve de nada. Tengo que... Sí. ¿Qué, perdón? Que digo que sí, se oxida también. Exacto. Sí. No, por mucho que ponga, lo hemos molido en frío, estupendo, tú lo has hecho muy bien, pero luego la cadena de mantenimiento ha sido nefasta. No solo porque la temperatura de los supermercados pues tampoco es de congelador, pero yo lo hago en mi casa, como complemento de omega 3, natural, saludable, etcétera. Se pica todo y al congelador. Y lo hago una vez. Pico mucho y hago tarritos y se acabó. Y luego, ¿qué más preguntaban? Lo del té verde, la evidencia es para 2 tés al día, ¿de acuerdo? Los estudios se han hecho con 2 tazas de té verde. Otra cosa muy importante del té verde es que no funciona con el agua hirviendo. El té verde tiene que tener una temperatura un poquito más baja. Para el té negro podemos echar el agua hirviendo, para el té verde hay que esperar un poquito, que no esté tan caliente, ¿de acuerdo? Es la única cosa. Yo no soy muy de té porque me molesta este sabor del tanino tan amargo precisamente, pero sí que es verdad que los expertos en té lo dicen, que el té verde me parece que tiene que estar sobre unos 70 grados, creo, ¿eh? No, tendría que buscarlo, pero no lo tengo yo muy claro, pero sé que no es hirviendo. Dime. Un ápice. Ya que estás con el tema del té verde, ¿qué opinas del té matcha? El té matcha verde. Sí. ¿Funcionaría? Mira, no tengo ni idea, porque no hay, es decir, podemos encontrar blogs y blogs y blogs y webs de té matcha y 20.000 historias, pero a la hora de la verdad, que se hayan hecho estudios con pacientes, No. o sea, es tan nuevo, nuevo, obviamente para los orientales no es nuevo, pero aquí es nuevo y no te puedo decir nada al respecto. Solo se ha medido lo que te comentaba, cuando se han hecho estudios, 2 tazas de té verde, son los estudios. Y están bien hechos, me refiero, porque yo de hecho
de lo que más estudié cuando hice la tesina era este tipo de sustancia del té verde, que es un flavonoide. Pero del matcha real que te diga, sí, se han cogido X pacientes, se les ha, con pruebas médicas, no lo sé, no tengo... Ya sabes que cuando hay modas de un tipo de suplemento o superalimento, exacto, pues ya sabes que dicen que, bueno, pues en principio era sin más una duda, porque es una cosa que también mucha gente pues no te dice, la ¿no? puedo resolver. Vale, pues nada, ya. Esperaremos a que salga en algún estudio. Claro, es que el tema es que es como todo, ¿no? Tú a veces ves, se ha probado, o yo veo en la tele, y te pone probado con, yo qué sé, 11 personas, y dices, 11 personas, o sea, esto tiene que estar hecho una forma un poco, la N, la muestra tiene que ser un poquito más grande. Y además luego sí que es verdad que hay estudios preclínicos, es decir, que no se hacen con personas, que se hacen con ratones, y sí que se ven determinadas concentraciones que varían, etcétera, pero del té matcha yo para mí ahora lo catalogo más como moda que no como... Un superalimento, ¿no? Sí, es que, a ver, es que superalimento. La quinoa es un superalimento. Bueno, pues el garbanzo le da 20 patadas, pero ¿qué pasa? El garbanzo es de aquí. Sí. Las habas tienen proteína completa, todos los aminoácidos como la quinoa, pero las habas son aburridas, llevan toda la vida, no tienen ningún tipo de gracia, ¿no? Es como en determinados países el aceite de oliva virgen extra se lo toman en cápsulas, en perlitas, como aquí nos tomamos el omega 3, y dices, y lo están pagando a un precio, y es el anti-aging más de moda, y aquí lo estamos echando en la ensalada. Claro, pues, y la quinoa, tú te vas por Sudamérica y es lo más normal del mundo, y ellos la comen como aquí comíamos en la posguerra las legumbres, que era algo barato, asequible y para todo el mundo, y además súper cargado de nutrientes, por cierto, está muy olvidada y soy muy fan de la legumbre. A veces un superalimento es un alimento desplazado de sitio, sin más. Es como, yo qué sé, bueno, el café no existía prácticamente en Oriente, se introdujo mucho más tarde que en Occidente, con lo cual, lo del ajo precisamente viene de ellos, lo de los ajos así fermentados, hay un laboratorio que lo vende así con una fermentación de no sé cuántos años, el ajo negro, esto viene de allí. Cuando aquí hemos comido ajo, también toda la vida, ¿no? Es, bueno... Sí. A veces es desplazar un alimento de sitio, repito, no hay mucho más. Pero sí que si buscamos evidencia, repito que la cúrcuma, el jengibre y el té verde la tienen y para mí son súper, súper aconsejables. ¿Cómo? Y a lo loco tampoco. Es decir, si yo, por ejemplo, el jengibre tiene que ser fresco, punto 1. No esa especie molida seca que venden en los supermercados. Esto es también para mí bastante importante remarcarlo. La cúrcuma, esto se ha descubierto hace poco porque ahora todo el mundo lo pone, la cúrcuma se absorbe mejor y tiene mayor biodisponibilidad si va acompañada de pimienta. De hecho, no sé si veréis que muchos laboratorios de dietética ya venden junto, ¿no? Y es que la curcumina y la piperina, pues por algún motivo, tienen algo sinérgico. Con lo cual, pues mira, si además podemos añadirlo, pues mejor. Yo personalmente de cúrcuma no me tomaría una cúrcuma encapsulada. La cúrcuma, puesto que tiene esa gracia, la podríamos añadir pues a una mezcla de cualquier tipo, ¿no? La cúrcuma en polvo, la pimienta igual. Estas sustancias son muy resistentes, por ejemplo, así como hay otras que son más delicadas. De hecho, fíjate, la del té verde supera muchos grados y ahí sigue, ¿no? Entonces ahí sí que yo no soy muy fan de que todo vaya encapsulado. Yo usaría pues una cúrcuma en polvo, con una pimienta en polvo, con un jengibre fresco, la raíz de jengibre, y ya está. No soy muy fan de mucho encapsulado. También remarcar con el omega 3, en caso de que lo tomemos a través del pescado, es preferente que sea pescado de tamaño pequeño, pescado azul tamaño pequeño, y que evitemos aquellos pescados de tamaño grande ricos en mercurio, como el pez espada, el bonito, el atún rojo. Con el atún enlatado no hay tanto problema, es un atún amarillo pequeñito en general, el que ya no está tan bonito para vender, por eso lo enlatan, con lo cual, al ser más pequeño, tiene menos acumulación de mercurio. Todo lo que sean disruptores hormonales, que se llaman, yo no los aconsejaría.
Y así, que espera, que estoy mirando el resumen de todas vuestras preguntas. Bueno, hay una pregunta que no va mucho con la línea, pero es una persona pregunta que por qué cuando termina de comer tiene la sensación de que no ha comido. Es una trombocitosis esencial, pero no obstante, lo que se relaciona más es al contrario, es la saciedad precoz, ¿no? Esa sensación de, al contrario, de plenitud, de pues me apetece. Entonces, hago dos incisos. Para saciedad precoz, que esto es muy común y es un síntoma de los que sale más arriba en posibilidad de padecerlo, lo que siempre se aconseja es menos y más veces. Fraccionar la ingesta lo más posible. Si se tienen que hacer 5 o 6, se hacen 5 o 6. No hay ningún problema. No hay nada escrito de que tenga que ser todo tal cual, pues si desayunamos 2 veces, comemos, merendamos, cenamos y hacemos una recena, pues se hace, no hay ningún problema. También hay que vigilar con la saciedad precoz no tomar alimentos muy ricos en grasas, de esos que enseguida dan esa sensación de plenitud, de estoy harto, estoy lleno. Yo no tiraría mucho por ahí tampoco. Se aconsejan cosas que sean de fácil digestión, de hecho. Y también, por otra parte, intentaría diversificar, es decir, no entrar en una rutina, una dieta muy marcada, como esas personas que hacen cada día como X gramos de arroz, X gramos de pollo, X gramos de lechuga. No, porque la monotonía favorece la saciedad. De hecho, las dietas monoalimentos se basan en que la persona se harta de comer esos alimentos. Entonces, yo ahí aconsejaría muchísima variedad, por ejemplo. Y respondiendo a la pregunta, hay 2 posibilidades de lo que le ocurre a esta persona. Una, lo más básico, si no me siento lleno, puede que no esté comiendo suficiente, puede que mi ingesta sea poquita. Entonces, bueno, habría que valorar si la persona tiene bajo peso, sobrepeso. Esto por un lado. Y luego, por otro, lo que más genera esa sensación de plenitud, de no plenitud, de no saciedad, suele ser la ansiedad también. En casos de estrés o de nervios, tenemos mucho esa sensación de no haber comido, ¿de acuerdo? Aparte de que también la velocidad influye. El cerebro tarda 20 minutos aproximadamente en ser consciente de que estamos comiendo a un nivel bioquímico, no a nivel de somos conscientes de que estamos ingiriendo. Con lo cual, si en 10 minutos me lo he comido todo a una velocidad increíble, es muy probable que hasta que no llegue el mensaje yo no tenga esa sensación de plenitud. Con lo cual, el comer poco a poco y más si la persona tiene malestar abdominal, por lo que hablábamos del agrandamiento de determinados órganos, pues casi que mejor. Cuando todo llegue más trituradito y mejor procesado, menores molestias digestivas tendré. Entonces, más o menos, yo ahora pasaría a si tenéis, o si ya estáis, a una pregunta más concreta, porque no había más preguntas por parte de la asociación, así que más que nada... perdón. Para el prurito, es verdad, aparte de lo de vitamina A y E, suele funcionar a veces, no para tomar, sino para ponerse el aceite de almendras prensado en frío. ¿De acuerdo? Con la piel húmeda, antes de secarse, antes de que notemos esa sensación, ese aceite se vende solo en tiendas de dietética, no comprar el de súper, ¿de acuerdo? El que sea puro, aceite de almendras puro. Probar a ponerlo y retirarlo luego con la toalla. Eso suele ayudar bastante, calma mucho, es el omega 6 que comentábamos, ¿de acuerdo? Pero puesto a nivel tópico, para probar. Esto en general, con pruritos de otro origen suele funcionar, pero ahí lo dejo, digo que he caído y lo he notado, digo, coméntalo. Y por lo demás ya está, solo me faltaba comentar esto. Fantástico. Bueno, aparte de las preguntas que hemos hecho, ¿tú tenías algo más que añadir en relación con nuestras enfermedades, lo que podíamos comer más, o hemos cubierto prácticamente todo lo que se podía hablar? No, podríamos hablar otra hora más, realmente. A ver, yo repito, desglosado por síntomas, pues por ejemplo, repito, antes de desglosar, tiene que venir, o sea, cada persona tiene que analizar su caso en concreto, porque es que cada persona es un mundo. Yo lo veo a veces, aquello que empiezan 2 personas en la consulta, tienen la misma enfermedad, se parecen un montón y el manejo termina siendo distinto, pues por otros factores que luego te das cuenta. Entonces, resumiendo, para fatiga yo probaría tirosina taurina, para dolor óseo
cúrcuma y arpagofito, que es la planta esta que es un poquito analgésica. Para la inactividad, que también forma parte como síntoma, entraría en forzar un poquito una pauta de actividad física regular, progresiva, no empezar tampoco a lo loco. Para la sudoración nocturna, que también es un síntoma, yo vigilaría el control de la sal en la cena, ¿de acuerdo? Es decir, intentaría comer sin sal. Y por otra parte, más que nada para no retener más líquido y no favorecer aún más, es decir, que el agua que yo pueda ingerir, el líquido, se elimine mejor vía orina que no vía transpiración. Y también suelen dar buen resultado las infusiones de pasiflora y salvia, o salvia, una de las dos. Bueno, yo las mezclaría realmente. Esto suele ir bastante bien para los sudores nocturnos. Esto, repito, sé que la índole, el origen es distinto, pero bueno, por probar no perdemos nada y esto no tiene un efecto secundario adverso. Para la saciedad precoz, lo que hablábamos de unas 5 o 6 ingestas de menor volumen, pero que nos aporten más calorías también. Para los problemas de concentración, que también yo creo que entra dentro de todas estas líneas celulares que están tan altas en sangre, el estudio también hablaba de la meditación, que ya os lo he comentado, y yo también valoraría sustancias como la colina y el inositol, que más que nada se emplean en casos de falta de concentración. Como si me viene alguien y dice, oye, es que tengo mucho trabajo, estoy preparándome unas oposiciones o tengo la cabeza espesa, pues yo recomendaría esto, colina e inositol, que se encuentra en muchos suplementos para la concentración, sin más, no tiene mucho misterio. Para el prurito, lo que os había comentado, el omega 6, la vitamina A y E, que la vitamina A y E, pues en carotenos, aceite de oliva virgen extra, comer poca grasa saturada, mucha grasa insaturada, luego, por otra, lo de los aceites de almendras que os he comentado. Para el malestar abdominal, las megalias que se dan en hígado y en bazo, sustancias alimentos coleréticos, qué sé. Mira, fáciles, la de sabor amargo, la alcachofa, la chicoria, la endivia, la escarola, el rábano, todo esto que tenga un sabor amargo tiene estas sustancias. Y luego aparte también miraría de tomar probióticos o enzimas si la persona además experimenta lo que se llama distensión, ¿no? Dice, ostras, que tengo además muchos gases, me hincho, ya me duele todo en general, el abdomen, no estaría de más probarlo. Y también plantas carminativas, como por ejemplo, pues, oye, el hinojo, el anís, una infusión nunca está de más. Para la pérdida de peso, aumentar las calorías, pero bien, no empezar a comer comida basura, por así decirlo. Y en caso de cuadros de fiebre, aquí poco se puede hacer, simplemente controlar y aumentar la hidratación, ¿de acuerdo? Por si la fiebre va acompañada de sudoración. Luego, otras cosas que os comentaba como síntomas, pues si tengo anemia, aumentar el hierro hemo es el de origen animal, aumentar el fólico, que son las hojas verdes, todas las hojas verdes tendrán mucho fólico, y aumentar la B12. La B12 es una vitamina de origen exclusivamente animal, carne, pescado, huevos, y si cuando ingiero el hierro hemo además lo acompaño de un postre que tenga vitamina C o de un aliño con limón o bueno, pues una naranja de postre, pues aún mejoró más la absorción. En caso de que las plaquetas, la trombocitosis estén muy elevadas, pues sería muy interesante, como si dijéramos, una dieta de prevención de problemas cardiovasculares, porque claro, los trombos lo que pueden dar son infartos agudos, accidentes cerebrovasculares, trombosis venosa profunda, con lo cual ahí entraría lo de toda la vida. Volvemos a lo mismo, evitar las grasas saturadas, las grasas trans, aumentar las grasas beneficiosas para todo lo que sería el sistema cardiovascular. Luego, además, si mi problema es que genero o que tengo muy elevadas las plaquetas, tomaría alimentos ricos en cumarinas, por ejemplo. Y por lo contra, si soy una persona que lo que tengo es trombocitopenia, es decir, genero pocas plaquetas, tiendo mucho a hemorragias, yo lo que aumentaría drásticamente es la vitamina K, que es una vitamina que favorece la coagulación en cuanto a manejo dietético. Y si la acompaño de vitamina E, pues más que mejor. Para la inflamación crónica, que también lo hemos hablado, pues vuelve un poquito a lo mismo, evitar azúcares simples, una dieta también un poquito basificante, lo de los ácidos grasos saturados en menor cantidad, los insaturados en más cantidad, muchos vegetales crudos, antioxidantes, flavonoides, muchos colores, crudo y de muchos colores. Y por lo demás, creo que ya hemos hablado de la cúrcuma, del jengibre, del té verde, la vitamina A y E, y lo del ajo, repito,
no es aconsejable en caso de aumento o de producción de leucocitos aumentada, ¿de acuerdo? Sí puede valorarse en leucopenia, es decir, si lo que tenemos es los glóbulos blancos bajos, o sea, el ajo para todo el mundo, no. Y hablo de ajo, que nadie le coja manía, ¿eh? No hablo del de cocinar, hablo de las cápsulas de ajo, ¿de acuerdo? En principio, esto es el resumen más o menos de cómo manejar los síntomas, más que nada porque tanto incidir en una modificación celular es más concreto, es más lo que habíamos hablado antes, ¿no? Manejo de los síntomas derivado de estas patologías. Pues estupendo, muchísimas gracias. Fernando, ¿tienes algo urgente todavía o cómo lo ves? No, urgente no, es simplemente hay un tema que no se ha tocado, que es que hay alguna gente que piensa. El hecho de, ya sabemos que el azúcar en el caso nuestro es un inflamatorio. Y hay gente que piensa, bueno, no, yo es que en vez de azúcar tomo un azúcar moreno o un sirope de agave o un aceite o un azúcar integral de coco, pensando que supuestamente va a ser más sano. Al fin y al cabo es azúcar, se metaboliza de la misma forma. Exacto. Es así. Sí, yo siempre digo que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Exacto. Es decir, sea sirope de ágave, de no sé dónde, de arce, da igual, son azúcares, de coco, de fruta, da igual, esto no me sirve. Es como a veces todos estos, yo qué sé, me hacen gracia, ¿no? Estos foodies, ¿no? Que se meten en el mundo de la dietética y es bizcocho sin azúcar y luego ves que le ha puesto miel, le ha puesto, yo qué sé, azúcar de coco, no sé qué, y dices, a ver, calóricamente sigue teniendo las mismas calorías, pero es que se metaboliza igual, ¿no? Yo no utilizaría personalmente, yo creo que lo mejor es adaptar el paladar al sabor natural que tienen las cosas y ya está. Y cuando nos apetezca un dulce, comerlo como es, no hacer virguerías raras, es decir, yo no me comería una magdalena insípida, simplemente el día que me la como como a mí me gusta, pero es algo puntual, en lugar de hacer bizcochos a diario con 20.000 sucedáneos de azúcar que terminan siendo azúcar. Y ojo, tampoco apuesto por los edulcorantes, es decir, por el consumo masivo de sacarina en todas partes, sucralosas, tampoco. Es decir, si lo que estamos intentando es regular el ciclo del azúcar y de la insulina, el edulcorante ya se ha visto que puede confundir un poquito al cuerpo, con lo cual adaptar el paladar a los alimentos de la forma natural que son y, oye, pues consumo ocasional de aquello que nos chifle y el día que lo comamos lo disfrutamos sin remordimientos y ya está. Es mi consejo, vamos. Pero bueno. Sí. Pues muy bien. Igualmente, si cualquier persona de la asociación necesita asesoramiento, nosotros trabajamos online y presencial. O sea que no habría ningún problema. Si alguien dice, oye, quiero algo calculado para mí, yo siempre creo que es la mejor opción, más que nada, porque como hemos visto, hay un abanico de síntomas muy amplio y no todo el mundo lleva las cosas de la misma manera o tiene las mismas habilidades para gestionarse la alimentación o las ganas de documentarse, que en tu caso pues está genial porque estás muy al día. Hay gente que tiene una base muy limitada, entonces pues oye, qué mejor que dejarse asesorar, no todos somos buenos en todo. Exactamente. Bueno, creo que lo que vamos a hacer es, vamos a colgar este vídeo en nuestras redes sociales. Estoy segurísimo que va a venir una avalancha de preguntas o de comentarios. Y si a ti te parece bien, la próxima vez, que supongo será el mes de enero, haremos un webinar que los pacientes pueden participar. A lo mejor necesitaremos 2 horas en vez de una. Pero creo que entonces ya cada uno puede ya conectar contigo directamente. Y ya sé que hay las limitaciones, como tú no lo conoces la persona, las problemáticas que tiene, pero en fin, por general, cada uno puede hacer sus preguntas y entonces será más amplia, más beneficioso para los pacientes, ¿no? Sí. Pues nada, mientras tanto, muchísimas gracias por tus explicaciones. A vosotros. Hemos aprendido mucho y, bueno, mi conclusión es que yo como muy bien. Entonces, me alegro. Bueno, en fin, gracias a Dios. Bueno, excepto de la cúrcuma y esto, me tengo que mirarlo un poco, ¿no? Bueno, tampoco es, a ver,
que no Ya lo es sé, ya la sabes que panacea, ¿eh? Simplemente no, son yo cosas tomo, que sí que hay tomo muchos evidencia, pero que productos, no es... exacto, como exacto. muchos nueces y, en fin, el aceite de oliva, etcétera, todas las cosas, ¿no? Así que realmente la dieta mediterránea, pues a la perfección, ¿no? Pero eso seguro cada uno va a tener sus conclusiones y te agradezco muchísimo todo lo que nos has explicado. A Y ya digo, vosotros. no será la última reunión que tendremos, vamos a seguir con esto, ¿vale? Perfecto, pues muchísimas Venga, gracias. muchas gracias y que te vaya bien. Igualmente, ¿Vale? adiós. Adiós, Gracias adiós, a adiós. Dios.